Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, estamos ya encontrándonos para dialogar, finalizar la semana y claro, tratando algunos temas del país en medio de este ya ambiente electoral, pero que tampoco frena todas las actividades, especialmente legislativas, de producción, la parte económica, están ahí y uno tiene que discutirlas, plantear ideas. Y eso es lo que ha hecho Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Acudió al Parlamento ecuatoriano, a la Asamblea Nacional, para hacer un planteamiento en virtud de un proyecto de ley que se denomina de incentivos tributarios, pero que además invita a reflexionar sobre el estado de la economía. Rodrigo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Francisco. A ver, por primera vez hemos visto una posición unificada, diría yo, del sector agrario. Y me permito decir por primera vez porque llegaron con una propuesta que sí creo recoge el pensamiento de todo el sector. ¿Es así o antes no había problema y hay una apreciación que no es correcta? A ver, yo creo, primero, como te digo, buenas tardes a todos los televidentes y internautas. Y radioescuchas también. Sí. El tema yo creo que va por un aspecto ya de preocupación generalizada del sector. Yeah. A raíz del año 2008, cuando se aprobó la ley de equidad tributaria, aparecieron una serie de impuestos y una serie de cargas adicionales al sector. Cargas que el mismo gobierno reflexionó sobre el impacto negativo que tenían en el sector y lanzó el mandato 16 con la Asamblea Constituyente, que la suspendió por un tiempo. Pero claro, la suspendió por un tiempo. Pero no era que les eliminó. No las eliminó. ¿Y se han reactivado ya nuevamente? Todas están activas y más bien se han ido sumando cargas adicionales. De hecho, este año, con el tema del terremoto, sumamos 2 puntos al IVA, que sí afecta al sector agropecuario indirectamente, porque nosotros compramos algunos insumos, equipos, maquinaria con IVA y no facturamos IVA, entonces no cruzamos IVA. Por otro lado, tenemos el 0.9% del patrimonio. Y la actividad agropecuaria es una actividad que requiere tierra. En el mundo entero, no es mérito del Ecuador. Requiere patrimonio y en tierra. Requiere patrimonio, pero el patrimonio no es liquidez. El patrimonio es nuestra herramienta de trabajo, es la tierra. Entonces, claro, lo que generamos es un impuesto muy alto contra esto. Adicionalmente, el impuesto a las tierras rurales también, que está bien, se descuenta del impuesto a la renta, pero cuando se genera la renta, pues. Pero obligados a llevar contabilidad, eso significaría, pero antes de continuar con el resto, justo en esto del impuesto a la tierra rural, uno dice, se descuenta del impuesto a la renta, pero si se genera renta. Pero eso significaría, y muchos del gobierno han sostenido, que hay tierras que están improductivas, que por lo tanto no se generan rentas porque no producen. Yo creo ¿Puede ser o no? A ver, no necesariamente no se genera renta porque no producen, no se genera renta, y como lo expresábamos en estos días en la Asamblea, y estamos plenamente conscientes de la importancia de los cumplimientos de las obligaciones. Pero para el caso de leche, que es lo que hemos planteado en un acuerdo general, todos los gremios agropecuarios. Para el caso de leche nosotros tenemos este cuadro. En el año 2008, para pagar un salario básico unificado, había que cubrir 791 litros diarios. Mensuales, perdón. Para el año 2016, tenemos que cubrir una producción de 1.554 litros para el mismo cargo, la misma persona, la misma remuneración básica unificada. No se ha mejorado productividad necesariamente, el costo laboral de lo que estaba por el 23 ha subido al 35% en ciertos casos y hasta el 45%. Y la producción no se ha incrementado ni ha mejorado el precio. Tenemos un impacto muy fuerte de producción por factores que son importantes conocerlos.
no sé si podemos A ver, plantear a ver, no sé si me pueden ahí. Si ustedes se fijan, en total, ese enfoque, la línea, la franja azul es lo que los productores vendemos. La parte baja. Ya. Luego tenemos las franjas tomate, que es lo que se consume en finca, y la parte roja, lo que se procesa, los quesos artesanales que se hacen. Como vemos ahí, vemos una caída importante del 2013 al 2014. Y caída que se da por varios factores. Uno de los factores también influyó en los temas de sequías. Factores como el tema del volcán Cotopaxi golpeó muy fuertemente a la cuenca principal lechera, norte de Cotopaxi, sur de Pichincha. Esa principal fuente, la cuenca lechera del país. Entonces, ya más allá de los problemas normales que se podrían tener, que el tema laboral, que el tema tributario, que la problemática del equipo, que los materiales, nosotros nos vemos abocados también a trabajar, y no solamente el sector lechero, el sector agropecuario en general, a condiciones de factores climáticos. Ese tipo de aspectos cambian muchísimo las reglas del juego. Porque como decimos pero estos uno podría decir son imprevistos. Son imprevistos. O sí se puede prever un poco de la... El volcán no se pudo prever. El fenómeno del Niño que nos generó sequía para la sierra no es previsible. Los vientos que Quito hablaba de vientos huracanados los últimos días y son reales. Pero claro, esos vientos deshidratan el pasto, la falta de lluvias evita la recarga hídrica. Los páramos y los montes se van secando. La base hídrica de la serranía es esa. Y si nos fijamos en esas cumbres nevadas, con y los que estamos ya mayores, recordamos las grandes faldas de nieve que tenían los volcanes, ahora vemos que estos cerros ya no tienen grandes faldas, llegan a minifaldas y algunos casi a indecencias, porque es una pizca que les queda. Esa agua que no está llegando, claro, afecta a la producción y a la productividad. Y en el tema de los multipropósitos, que hay que ver cómo van desarrollándose, están recién inaugurándose, habría que ver qué pasó en la sierra, porque aquí todavía estamos en una deuda gigantesca de sistemas de riego, implementaciones y demás. O sea que se puede administrar el agua en la costa en virtud de los multipropósitos, que hay que ver si funcionan. Pero en la sierra no se ha hecho un sistema de riego que nos permita. Aquí en Pichincha, Rodrigo, y usted fue candidato a la prefectura, estos 2 o 3 canales que han tenido una larga discusión y una larga discusión, al final terminaron por no hacerse. Este de Guayabamba. El de Guayabamba, el del Pisque está, pero es un canal viejísimo. ¿Y cuál es este que hacía el Consejo Provincial? Cayambe. Este es un proyecto que ya nos ha preocupado de sobremanera. Ese es un proyecto que se llama el Cayambe Pedro Moncayo. Tabacundo, Pedro Moncayo es una zona con un potencial productivo muy grande, pero no tiene agua. Entonces, claro, ahí se pueden ver tierras que no están en producción. Pero para producir se requiere agua. Y ese canal esperamos que se inaugure algún momento. Porque son muchos años y mucha plata. Memoria, de la época de la campaña se dijo que se inauguraba en julio. El año anterior se había dicho que también se inauguraba en julio. Parece que se va a inaugurar en julio. Pero en julio, ¿de qué año no sabemos? Parece que esa parte faltó, sí. Pero hemos conversado con el prefecto. Eso tiene un costo, ¿no? Tiene un costo alto. ¿Y qué otro proyecto de estos hidroeléctricos aquí en Pichincha, por ejemplo, hídricos? Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. No, hasta ahí llegamos. Ese es el problema. Ninguno. Más bien, una provincia que nos ha dado ejemplo de sistemas hídricos, de una provincia naturalmente seca, Tungurahua, en el cual hubo un trabajo público-privado armónico y se implementó un proyecto de siembra de agua, que se llama. Entonces, construir grandes diques en las partes altas de las montañas, donde se recogen las aguas lluvias y estas se administran responsablemente. Pero eso es un compromiso social. Ese es y eso está administrado vía la prefectura. Eso tiene que ver prefectura, comunidades, productores. Bueno, la Secretaría del Agua es la que rige todo esto, pero las prefecturas tienen también la posibilidad de hacer unos proyectos, ¿no? Entonces, el problema del agua es una asignatura pendiente en estos 10 años, por lo menos para la sierra.
Lamentablemente yo creo que el problema del sector agropecuario, y quiero ser en esto sí enfático, no es solamente de estos 10 años. Estos 10 años lo que hemos tenido es cualquier cantidad de plata. Pero en años anteriores también estábamos en pendiente. Y hay un tema que es muy común. Hay ciertos clichés, ¿verdad? Volver la mirada al agro. Perdón que sea muy irónico en el tono, pero... Sí. No necesitamos ver la mirada al agro. Yo veo aquí, veo estos paisajes bonitos y parecería que les ven así al agro, cuando lo que necesitamos es entender la dinámica del agro. Entender que lo que aquí comenzamos a las 12 del día por el reloj, nuestro factor tiempo aquí tiene que ver con un reloj. El factor tiempo en el agro tiene que ver con el factor clima. Entender que las condiciones laborales de una radio, de una fábrica, de una oficina, a la del agro. Es distinta. Yo no le puedo pedir a un trabajador todo, sí, que trabajen a esta hora en la costa todo el día, porque no es humano. Pero en una fábrica, pero además no es posible, diríamos. Exacto, o sea, por eso digo, ¿no? O sea, claro, entonces, o sea, hay que adecuar también la parte humana a la parte natural. Una fábrica con que se creen las condiciones claro, las 24 horas. Y de pronto la situación de clima es muy compleja y se pueden hacer una inversión para aire acondicionado. Pero ¿cómo ponemos un aire acondicionado en una plantación, en un potrero o en una plantación, o sea de lo que fuere? Ni agrobiodiversa, porque igual son temas muy amplios. Entonces, lo que hemos planteado esta semana, apareció el proyecto de ley económica urgente. Veníamos trabajando una agenda ya muy clara con el Ministerio de Agricultura, donde ha estado directamente el ministro Ponce, la subsecretaria Margot Hernández. Nos hemos venido trabajando. ¿Sienten que hoy hay una apertura en el ministro Ponce y la subsecretaria Hernández para discutir, porque es el ministerio que menos recursos ha tenido, el ministerio que menos actividad ha hecho? Y entonces, ¿ustedes sienten que por lo menos este año hay una posibilidad de un diálogo abierto en virtud de, gracias entonces a este proyecto? Yo creo que el diálogo siempre de una forma u otra ha existido. O sea, yo tengo vínculos con el Ministerio de Agricultura desde el año 2008, curiosamente ha coincidido todo el gobierno, por mi propia actividad. Como que ahorita algo más comenzamos ya no solamente a hablar, sino a generar soluciones. Previamente sí tuvimos un acuerdo, se trabajó conjuntamente, sector público, sector privado, y llegamos al tema de Ecuador libre de aftosa con vacunación, que era una barrera arancelaria muy importante. Ahorita ya tenemos la posibilidad de exportar lácteos. Estamos certificados, todavía tenemos un trabajo pendiente y que tiene que ser conjunto. Ese es un tema y la asignatura. Entonces, este proyecto de ley de económico urgente, que además se llama de incentivos, ¿qué nomás les movió para este diálogo? A ver, vamos a ir... Quisiera terminar con el tema aftosa por un tema puntual. Porque esta campaña de vacunación, donde inició el subsidio del gobierno y termina el subsidio del gobierno, sí nos evidencia algo, que desde el año 2010 al año 2016... el hato bovino, la cantidad de vacas, toros, terneros, etcétera, que tenemos en el país, ya no está creciendo. Y más bien, ya tenemos unas evidencias claras de decrecimiento. Entonces, sí hay políticas que, si bien el vacunar todo el hato, desarrollar programas de trabajo conjunto han beneficiado, han habido otro tipo de políticas que más bien han frenado el desarrollo del sector. Que no debería tener que son de sectores que desarrollamos 1.2, 1.5, 2% año, pero aquí más bien vemos estamos cayendo, estancados y cayendo. Sí, entonces eso ya tiene que provocar una política para que de crecimiento y al mismo tiempo de este crecimiento también de la posibilidad de ofrecer productos a los ciudadanos. Ese es el otro tema. Uno de los factores importantes, y en el cuadro que veíamos había un par de picos de producción. Muchas veces la producción está, y la leche no necesariamente está llegando a los mercados, porque hay un proceso de desinformación con respecto a los beneficios de los productos lácteos y productos cárnicos. La proteína animal, carne, leche, tiene un vínculo directo con el desarrollo del ser humano, el desarrollo de la musculatura, el desarrollo del cerebro inclusive. Y aunque parezca cuña comercial de la leche, yo creo que es importante. Y lo que es interesante, cuando se hicieron las campañas de consumo de leche, y datos son del INEC, en el año 2011, nosotros subimos a un consumo per cápita
de litros equivalente año de casi 110 litros por habitante por año. Ya. En el año 2012 bajó la guardia de la campaña, bajamos a 96. En el año 2013 se llegó a un acuerdo con los centros comerciales, con los supermercados. con los supermercados, y lanzamos nuevamente una campaña a 106 litros. 106 litros que no solamente benefician al sector agropecuario, porque tiene donde crecer, claro, y le permite bajar costos relativos, porque incrementa productividad. Incrementa la productividad, más venta, y entonces puede enfrentar de mejor manera. Se enfrenta mejor los costos. Pero así como se lanzó la campaña del 2013, que fue una campaña muy importante y que fue un trabajo conjunto con cadenas comerciales grandes, en el año 2014 ya tuvimos el primer año de aplicación del famoso etiquetado nutricional. Ministerio de Agricultura. Semáforos. Claro, Ministerio de Agricultura hace un estudio en una parte del año, de agosto a octubre, y evidencia una caída de consumo del 15%. Revisando los datos del INEC, vemos una caída de consumo del 18%, que ya año completo. Claro. Caída que continúa al año 2015, con un 7 adicional. Y el problema no solamente da en que los productores de leche no tienen a quién vender. El problema da en que al otro lado de la cadena, los consumidores están bajando el contenido de proteína, están bajando el contenido de grasas benéficas. Malnutriéndose. Está malnutriéndose por desinformación. Porque no, claro, la campaña esta de que la leche a ratos ya no es conveniente porque genera de alguna... claro, y hay, conversábamos con una ex asambleísta constituyente que acaba de lanzar un libro sobre nutrición y ejercicios y estas cosas. Eso afecta mucho, pero ella decía que los lácteos que hay que generar, que se debe consumir unos mínimos y unos máximos, ¿eso les afecta? Entonces, ¿tú crees que claro, sí? ese tema de los... Claro, porque si tú tienes un tema de que no cubres costos porque no puedes vender más, o tienes una caída de producción, y o eso es más una campaña que dice una que no campaña es buena. en contra. Y ahí hay un tema perverso en el tema de la cadena agroalimentaria en general. Si el consumidor baja el consumo de algún producto, la industria va a comprar a los productores lo que está en capacidad de vender, tanto nacional como internacionalmente. Y claro, los productores que a la inversa quieren producir más para poder ser más competitivos, ser más productivos, poder crecer, ganar más en el sentido de poder tener cómo pagar. Ya. Resulta que la industria dice, uy hermano, tú estás produciendo mucho, yo no puedo comprarte tanto. Es casi como pegarle un tiro. O sea, pues un poco... Si no, es como decir, vea, usted tiene 500 litros y solo le puedo comprar 300. ¿Qué hago con los 200? Sería. Pero hay un tema extra. Cuando hablamos de mínimos, y esto está muy bien planteado, Latinoamérica, los países vecinos tienen un mínimo de consumo de alrededor de 135 litros por habitante. Cuando hablamos de... ¿Esto es al mes o al año? Al año. Es el equivalente de lo que se consumiría entre leche, quesos, yogures, mantequillas y demás. Pero entonces no es muy grande. Es bajo. La Organización Mundial de la Salud, los que sí son los, como se dice, los papás de hablar de salud y de nutrición, dicen que una persona debe consumir al menos 170 litros por habitante por año. Y nosotros ahorita, con las dos caídas, estamos en 81 ya. En 81. En 81. Y obviamente, hace unas semanas, un par de meses atrás, no es mucho, le oíamos al presidente de la República en una sabatina decir, tenemos un gran problema de desnutrición en el Ecuador. Y la encuesta de EMSANUT, del Ministerio de Salud Pública, lo evidencia claramente. Además, todos los estudios dicen que tenemos los niños un problema de desnutrición. Y por otro lado, tenemos un sector con un potencial de crecimiento muy grande, al cual lo estábamos ahogando con sobrenormativas, con problemas tributarios, con una serie de cosas que había que tomar decisiones urgentes. Y yo creo que eso derivó en que, bueno, más allá de que todos estábamos orientados en la misma línea, no nos habíamos juntado para empujar todos juntos. Encontraron este momento un problema que les junta y que les hace notar que es un problema común. Se puso un tema y entramos conjuntamente a hablar de dos aspectos fundamentales. Los impuestos.
los impuestos globales habría que revisar todo el tema impositivo, generar que uno o dos en el que se puedan sumar y que les den tiempo los adelantos de... Hay que generar una reingeniería tributaria integral, eso no es cuestionable, eso es necesario e indispensable. Eso no significa aumentar impuestos. No, al revés. Sino redistribuir y eliminar alguno. Entonces, probablemente hasta por beneficio del servicio de rentas internas y altísimos cobros y administrativos para el cobro y la administración de los impuestos, hasta le conviene. Porque la curva esta de Laufer, que dice que a más impuestos, menos recaudación, el caso del Ecuador ha sido un caso que es digno de estudiarse el libro. Hemos subido impuestos hasta un punto en el que ya, con el último incremento del IVA, tenemos clarísimo, ahora recaudamos menos de lo que recaudábamos en el año 2013. Y con el 12. Y con el 14% con el 12, IVA. Ahora es el 14, o sea, se subieron 2 puntos y se supone que debería crecer. Disminuyó a lo que teníamos con el 2%. Y curiosamente, a la inversa, cuando se bajó del 25 al 22 del impuesto a la renta, se comenzó a recaudar más. O sea, el Ecuador es un caso para texto, que podría ser un caso interesante para estudiarlo. Entonces, ahí sí creemos que se tiene una reingeniería. La ley del régimen tributario, en el artículo 27, abre la posibilidad de un impuesto único a la renta para el sector agropecuario. Entonces, lo que dice es, ustedes... Vamos a enfocarnos todos los aspectos, los ítems que suelen decir, solo y de impuesto ahí a la renta. Solo impuesto. Lo cual beneficia al 0.7%. No del 0.5 al 1.5. No, el otro era del 1,5 al 2. Entonces, era el doble, inclusive. El Ministerio de Agricultura, inclusive en la presentación que hizo en la Asamblea, identifica que lo que ellos nos mencionan es del 0.8. Entonces, también el Ministerio de Agricultura ratifica que no llegamos ni siquiera al 1, lo que nos corresponde pagar. Entonces, lo que planteamos fue, señores, la ley del régimen dice del 1,5 al 2, ¿por qué no cambiamos esa banda y ponemos desde el medio? Para que los sectores, no sé, el sector agropecuario tenemos legumbres, tenemos palma, tenemos brócoli, tenemos un sinnúmero de cosas. Y las actividades económicas están claramente definidas y distribuidas a través de este Código Internacional Industrial Uniforme, que es a través, cuando uno va al SRI, va al Ministerio de Relaciones Laborales a contratar a alguien, o sea, va al IES y quiere abrir un número patronal, le dicen, ¿cuál es su actividad económica? Yo estoy en educación, la actividad tal. Yo estoy en construcción, yo estoy en comercio. También está la de agricultura. Entonces hay la de agricultura, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, la actividad macro. Luego tenemos... Se va desglosando. Va desglosando. Actividad por actividad. Por actividad. Y va hasta 6 dígitos. Entonces tenemos la A, la A1, A1.1, A1.1.1. ¿Y cuál es la diferencia entre pagar al Seguro Social entre la A1 y la... no, nada. Ninguna. Pero es una forma para que ellos identifiquen en qué actividad económica. Y esto va con y esto va como un abrebocas para el siguiente punto. Entonces, esta actividad ya estaba definida y se abría la posibilidad para que todo el sector agropecuario tenga ventajas. Lo hemos planteado evidenciando documentos de leche, pero hemos visto otros sectores en que tampoco les corresponde. O sea que el problema ya no solo es de la leche. Descubrieron ahora que hortalizas, banano. Banano. Este artículo 27, que nació en el Código de la Producción y fue reformado en el año 2014, precisamente fue orientado exclusivamente al banano en su inicio. Claro, porque además era una especie de incentivo a los problemas con Europa y el mercado internacional. Y ese artículo marca parámetros de banda desde el punto 5 hasta el 2, dependiendo el tamaño, el tipo de productor. Lo que pasa es que es una dimensión distinta a lo de la costa, la producción de la costa que de la sierra. Pero el artículo hacía mención al banano y un párrafo final decía, y cualquier otro sector agropecuario, del 1,5 al 2. Entonces lo que les dijimos, y lo hablamos, es del medio al 2, esto se regula vía decreto ejecutivo y estudios del SRI y MAGAP. O sea que es el Ministerio de Agricultura y el SRI el que debería clasificarles. Estamos clasificados por una norma internacional y ellos pueden ir definiendo cuáles son las bandas. Le dan el ítem de acuerdo a la banda
al tamaño de la unidad de producción. Y no, es por sector. Es por sector. Y el sector puede acogerse o no. Entonces se abrió esta puerta y lo vimos positivo, porque si bien en el caso de leche se habla del 0.7, 0.8, en el caso de carne, muchos casos no llegan ni siquiera al 0.5, pero por ser el 0.5 el mínimo que planteaba la misma ley, nos quedamos en el 0.5. Rodrigo, vamos a hacer un pequeño corte para regresar en esta siguiente media hora para las propuestas del sector y cómo los ciudadanos debemos incluso replantearnos esto que a veces no, como publicidad vuelve que lo estético que no es ni nutritivo ni saludable. De todo esto queremos volver en un minuto para conversar con Rodrigo Gómez de la Torre, que nos acompaña en Dialogando esta tarde. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y estábamos comentando un poco, claro, hemos visto, Rodrigo tiene una experiencia vasta en temas de agricultura, pero sobre todo en el sector lechero, donde ha tenido éxito, diríamos, personal. Pero, Rodrigo, además de este proyecto que veo les unificó, que además ayuda a descubrir que los otros sectores tienen la misma problemática, esto de poner 1 o 2 máximo impuestos parecería que es lo más racional. Pero no vaya a chocar esto entre lo que es la política global y las políticas locales, donde también el sector agropecuario tiene sus propias legislaciones y su propia tributación, ¿no? Más bien es al revés. Yo creo que el sector agropecuario, no es el caso del Ecuador, pero sí es el caso del resto del planeta. Ya. Tiene condiciones diferenciadas por las características propias de la actividad. No vamos a entrar al tema de Europa, por ejemplo, Estados Unidos, África o Asia u Oceanía, básicamente sería todo el resto del mundo, en el cual al sector agrícola y agropecuario en general, no solo que no se le cobra impuestos, sino que para proteger la soberanía alimentaria, hasta los países subsidios le ponen plata encima. O sea, digamos, tenemos tasas de impuestos negativas. Que es lo que además provoca en los tratados de libre comercio una reacción de países como el nuestro, decir, oigan, vamos a competir con los que tienen subsidios. Es que eso es interesante. Y así todo. Y ahorita nosotros estamos pidiendo que se firme el acuerdo comercial con Estados Unidos, que se firme con Canadá, que se firme con Europa, que se abran acuerdos comerciales. ¿Y eso no significa competir con estas desigualdades que ellos tienen? Más bien estamos tratando ¿El sector puede competir? ¿El Ecuador? Sí. El Ecuador tiene total y absoluta capacidad de competir, no más en allá de los subsidios. Ya. A ver, ahí estamos, no en commodities. ¿Por qué? Nosotros vemos un país como Nueva Zelanda, con altísimas productividades de leche, quien regula el mercado de leche en polvo, por ejemplo, un commodity, o leche blanca líquida. Podemos exportar, hemos exportado, pero los precios variables internacionales son muy altos. Hace pocos días salió la noticia, una industria láctea ecuatoriana está exportando. La noticia sale que está exportando a Perú,
Pero esta noticia esta empresa está exportando a Estados Unidos desde hace ya algún tiempo atrás. Y está exportando un producto diferenciado, es un café ya con leche preparado. O sea, ya un preparado, un derivado de la leche además con otro producto adicional del agro ecuatoriano. Alto valor agregado, agroindustria, y estamos desarrollando. Más bien, en vez de apuntar a vender... Le oí al ministro Ponce que no vamos a ser un país triguero porque tenemos problemas laborales. Curiosamente, el ministro lo decía hace días atrás en Pulso Político en Ecuador TV. ¿Por qué no vamos a producto diferenciado? ¿Por qué no trabajamos en... El caso del cacao es un ejemplo, pero es aplicable a todos los sectores agrícolas. No exportamos cacao. El Ecuador no exporta cacao principalmente. Porque Costa de Marfil lo hace, Perú lo hace, Colombia lo hace. Aquí exportamos cacao fino de aroma. Un cacao propio con denominación de origen que se crea aquí. Que además le da un prestigio internacional a todo el chocolate que se use cacao ecuatoriano. El caso de las flores. Rosas se producen en el mundo entero. Pero la rosa, flor Ecuador, tallo, bulbo, durabilidad, duración, eso no lo tiene todo el mundo. Ese tipo de esa tecnificación y esa especificidad de los productos es lo que nos puede potenciar. Esa especificidad que nos la da la característica del país por sus por donde estamos, ambientalmente ubicados por el centro. Hace poquito estábamos, previo a entrar a esto de aquí, estaba en un chat conversando con unos amigos ganaderos, uno está fuera del país y nos enviaba y nos decía el precio no me acuerdo de los precios, pero decía el precio de la libra de carne alimentada en esos comederos gigantescos que tienen los gringos, Estados Unidos, tiene un valor. El precio de la carne alimentado con pasturas es el doble. Nuestra ganadería es 100% pasturas o 95% pasturas. Algunos nos han criticado eso, ¿no? De que sea 100% pastura y no una ganadería intensiva. Ahora vemos que lo de la... porque lo de la pastura resulta que es un aditamento para mejorar el valor, para darle un valor agregado. No solo eso. En la presentación que hicimos a la Asamblea Nacional, hay un cuadro, está aquí, pero bueno, no importa. Hay un cuadro que te determina y dice, ok, ganadería con pasturas, por las emisiones de las vacas, las emisiones del tractor, las emisiones de los motores, del equipo de ordeño, de las bombas de riego, etcétera, suman 188 toneladas. La captura de carbono de los pastos, y si metemos silvicultura, árboles y pastos, más aún, es de 500 toneladas. Tenemos un factor positivo de más de 300 toneladas. O sea, no solamente que no somos contaminantes, sino que tenemos que además limpiamos. Además limpiamos el ambiente, y eso debería. Entonces, Rodrigo, si esto es, y para no salirnos del tema tributario, que es el que se está, y después volver, porque creo que hay que volver al agro, no a verle, sino hay que volver a potenciarlo y recordar que este país, siendo pequeño, tiene unas capacidades por estas propias condiciones naturales, ¿no? Pero si se resuelve el tema impositivo y una relación tanto con gobiernos locales como con gobierno nacional que facilite, eso no significa que vayan ustedes a tener más subsidios o menos subsidios, sino que se pague lo correcto. Que se pague, es que ese es el tema, que se pague lo justo. Tiempo atrás hacía un poco un ampliado de este tema del famoso CIU, que es el Código Internacional para las Actividades Económicas. Todos que tenemos RUC hemos ido al SRI y nos ha preguntado exactamente. Entonces, cuando nosotros revisamos el COTAD, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, el COTAD nos determina, y veo que no he traído la hoja, que sujetos pasivos, quienes debemos pagar la patente municipal, tienen que ver con actividades comerciales, industriales, inmobiliarias, servicios financieros y actividades profesionales. Son las 5 actividades. Que se debe pagar patente municipal. Sí, en este momento inclusive el Ministerio de Trabajo está determinando las comisiones sectoriales. Estas comisiones sectoriales tienen directa relación con estas actividades económicas. Donde la agricultura en el COTAD no está. Y hay un mal entendimiento
de ciertos municipios, y qué pena, tal vez ante la iliquidez que tienen ahorita por falta de desembolsos, han comenzado a cobrar con el pretexto y con el justificativo de que el productor agropecuario, que está obviamente cumpliendo con la ley y entrega su factura, hace actividad comercial. Sí. Pero en este caso la actividad comercial haría un medio de comunicación que le factura por propaganda, o haría actividad comercial un profesional arquitecto que está firmando la factura por honorarios. Por eso hay esta diferenciación. Entonces, lo que se le ha planteado a la Asamblea, para que en este proyecto, que en esta ley se incluya, porque es incentivos a varios sectores. Entonces decíamos, ¿por qué no plantearlo? En este sector ya. Y casualmente en esto parecería que una coincidencia con se toparon la mayoría. Sí, o sea, uno de los asambleístas que trabajó y peleó mucho el COTAD y que fue presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados cuando se aprobó el COTAD, es precisamente el asambleísta Virgilio Hernández, que está presidente de la Comisión de lo Económico. Entonces, claro, cuando le presentamos al asambleísta Hernández, decimos, Virgilio, aquí tenemos esta preocupación. Virgilio dice, a ver, un ratito. Yo conozco ese documento de cabo a rabo. El espíritu de la ley era la patente para estas actividades basados en estos principios, pero el agro no tiene nada que hacer. ¿Por qué están cobrando? Y si han cobrado. No, están cobrando. Y el cobro no solamente que no es cobro. Hablábamos minutos atrás de que requerimos un patrimonio y que ese patrimonio no es liquidez. Claro. Entonces, el COTAD plantea unas franjas de hasta $25,000 sobre patrimonio. Y están llegando cuentas en que, claro, les llega al productor que factura $80,000 al año. Les llega una cuenta retroactiva de 5 años de $100,000 con multas de intereses. Prácticamente lo están liquidando. O sea, entonces, esto se lo trató en la comisión. Y la comisión, ¿qué les ha dicho? Que esto no es una atribución municipal, que no es un tema, entonces, y que se eliminará, o se aclarará por lo menos el que se aclarará. Lo que hemos pedido es una aclaratoria para que defina qué sectores deben estar y qué sectores no deben. Pero, Rodrigo, eso les va a enfrentar al sector agrícola con el municipal. No creo. No creo porque los ingresos que necesitan los municipios también, o no hay una cuantificación. Pero hay otra lógica también. Los municipios necesitan recaudar, estamos de acuerdo. Todos nos estamos reajustando, estamos en un momento de crisis y hay que decirlo con las letras que corresponden. Pero si vamos a comenzar a ahorcar a los sectores productivos para justificar el gasto público, sea este nacional, provincial, municipal o parroquial, lo que vamos a hacer es matar el empleo. Lo que vamos a hacer es matar a la producción. Y a la vuelta de un año más, esa producción que ya no estará, ya no pagará ningún impuesto, porque ya no está. Ese es lo irónico de todo esto. Esto es parte de lo que estamos viviendo ahorita. Pero entonces, si sale este proyecto, ¿no es un gancho, un engancharle al sector agrícola, quitándole quizá este impuesto para que apruebe otra reforma tributaria, que esta ya es la 14ª, creo? Bueno, en el número yo ya perdí la cuenta. O sea, creo que es la 15ª. Pero el gobierno ha planteado una reforma tributaria para esto. Hemos creído prudente hacer los planteamientos, porque tampoco podemos quedarnos callados. Claro, o sea, no, pues es que si además lo están tratando, lo van a aprobar de todas maneras, con o sin el criterio. Es mejor participar. Sí, y debo reconocer que fue una sorpresa. Tuvimos una reunión con la asambleísta Hernández previa, que fue pública, no es que aquí hay nada. No es que se juntaron, fueron a una reunión de la asamblea. Fuimos a una reunión a tratar este tema, nos dijo, necesito que usted me haga una presentación formal ante la comisión, perfecto. Previo a nuestra presentación en la comisión, estuvo el Ministerio de Agricultura. Curiosamente, el día anterior en el informe para primer debate que se trató en el Pleno, un tema que salió muy fuerte, porque venía como una queja a nivel nacional de las patentes, ya saltó el tema de las patentes en la asamblea. Y ahí mismo ya se había iniciado. Ya los mismos asambleístas, y puedo recordar ahorita, me parece que lo mencionó también el asambleísta Hernández, Virgilio, la asambleísta Verónica Guevara, el asambleísta Miguel Ángel Moreta, creo que me parece que se me cae uno, pero ya se planteó la problemática, porque es una realidad. O sea,
Si nosotros hacemos un balance y decimos el sector privado es el que está pagando los impuestos, Ya, claro, sí. Bueno, es que tiene 12 que pagar. mil millones, 6 mil millones, no nos oponemos al pago. Lo que queremos pagar es lo justo. O sea, Ya. renta ganada, Además, renta que pagada. que no dañe también el sector productivo, ¿no? Sí, pero que pague lo que pero es justo. En los impuestos. Si el sector privado genera 9 de cada 10 plazas de empleo, Ujú. estamos generando la mano de obra. Si el sector privado está poniéndole el capital de riesgo y estamos creyendo en el país, y en el caso del sector agrícola, no podemos cargar Sí, las máquinas no y queda cambiarnos más. de casa. No, Aquí es donde estamos con No raíces hay, para cómo, fondo. no hay cómo llevarse Claro. la, Entonces, la chacra a ninguna otra parte. exacto. Si estamos en esto y el sector privado está presente, los otros pedidos de los otros sectores me parecen completamente lógicos. O sea, lo que estamos diciendo es, señores, creemos en el Ecuador, Ya. creemos en lo que estamos haciendo, queremos seguir haciéndolo. Rodrigo, ¿no es Déjenos. una forma de sumarles ahora en este momento de crisis y decir, a ver, si les vamos a eliminar esto y alguien podría decir, sí, ve, ya les quitaron la patente y entonces ahí sí ya están tranquilos, no les preocupa el resto del país, no les preocupa las salvaguardas, no les preocupa la crisis, y ya se contentaron con eso? ¿Es posible que interpretemos A ver. tan mal así o no? No, yo creo que eso hemos sido más bien muy Ya. enfáticos. En el proyecto de agroindustria en el Ecuador iba sumando de a poquito. Si nosotros vemos Ya, las cifras creciendo. históricas, lo que va creciendo en agricultura es pasitos chiquititos, ¿ya? En agroindustria estaba creciendo poquito, que es justamente lo que buscamos, exportar valor agregado. Pero resulta que las salvaguardas, primer impacto con Colombia y Perú, luego que se revisaron esas y Ya. pusimos las generales, generaron que ese poquito que estaba subiendo Desaparezca. agroindustria comenzó a bajar. Entonces, estamos exportando menos. Hoy día estaba revisando unos gráficos que me llegaron con respecto al sector textilero, básicamente informativos. Claro. Hay una caída importante. Ya este año estamos pero es viendo por precio, caída de precios en productos agropecuarios. Y hay sectores que ya tienen caída de volumen. El precio, cuando se exporta petróleo, que es un commodity, Sí. vemos que puede haber subido la producción, pero por el precio nos fuimos a pique. Vemos las exportaciones agropecuarias que todavía no están cayendo sustancialmente, lo cual agradecemos. En este momento, del total de exportaciones del Ecuador, entre producto primario y elaborado, superamos estamos en el 60% de las exportaciones totales del Ecuador. Sacando el petróleo, No, incluyendo el petróleo. Ah, El pero ese Ecuador sí ya es es un país agropecuario, es un país de vocación agropecuaria, pero no cualquier vocación agropecuaria. Es una vocación agropecuaria diferenciada, cacao fino de aroma. incluir el leche café criada- de altura. Claro, hay una serie de factores de primera, el café de altura. Hay una variedad en palma, el tipo de rosa que exportamos. Ahí El es donde banano. debemos de exportar. El banano que tiene el de seda, que es muy característico. Que es del Ecuador, único. ¿no? Y de los otros que no hemos exportado, no sé si O sea, es que ese tipo de cositas es lo que hay que ir. es ir impulsando y ya no pensar solamente en un país agropecuario, sino y no pensar en agroindustria. ¿Por qué no pensamos en integral? ¿Por qué no pensamos el Ecuador como una gran, no sé el nombre, justamente estábamos, una potencia así una de fortaleza producción diferenciada, sí. sí, de producto Si diferenciado, somos exclusivos, ¿qué importa? producto de nicho, Ya. de nichos de alto valor, de alto poder adquisitivo en Europa. ¿Quiénes compran los chocolates belgas quienes para ser tan finos como dicen que son, tienen que tener 12% de cacao de ecuatoriano? ¿Ah? Entonces, esos chocolates, ¿quiénes compran? No compran muchas veces Los más pobres. navaja. Compra la gente que está esto. Pero esa plata que se está generando afuera, que regresa al Ecuador, que sostiene la dolarización, que se redistribuye equitativamente a través de impuestos justos. Porque si no hay impuestos justos, la gente prefiere no producir. Ya. Porque O no puede producir. o no puede producir. Un amigo Eso mío es. que es lechero, Tito Gutiérrez en Cotopaxi, decía un día, vean, no se preocupen si lo que les vendemos es postres, mientras nos compren.
Porque lo ideal es que compren postres y postres buenos, ¿no es cierto? Y entonces, claro, ese es el famoso nicho. Pero... Y el Tito vende, y lo conozco, y vende poca leche líquida y tiene unos excelentes quesos. Sí. Pero no vamos a hacerle propaganda el nombre de la marca. Porque además tiene el nombre de todas las hermanas. Sí, pero ahora hace helados también. Exacto. Y tiene un montón de otras cosas, ¿no? ¿Cómo entonces... para decir, a más de estas cosas que ustedes critican, que sienten las necesidades, o sea, hay que hacer un plan de riego a nivel de toda la sierra, pero además hay que, ¿cómo encaja esto de la matriz productiva en ustedes? Es que no está encajando. No está encajando. Ese es el problema, y cuando me refiero a las salvaguardas y a la agroindustria, y le vemos decaída, es porque no está encajando. La falta de acuerdos comerciales, cómo competimos en desigualdad de condiciones. Si les van a decir que los acuerdos son los que les generan desigualdad de condiciones. En este instante el Ecuador está compitiendo. A ver, hay que ser un poco, hay que ser pragmáticos, poner pies sobre la tierra. Los acuerdos comerciales hay que hacerlos bien, hay que negociarlos bien, con procesos de desgravación en un tiempo. Y eso pasó. El caso cuando Chile se abrió al mundo, no hubo nada de esto. Chile dijo, nos abrimos y punto. Y hubo sectores que tuvieron golpes muy fuertes. Pero la economía reaccionó y se fue reacomodando. Si se hace bien las cosas y se programa a 4, 5, 7 años plazo, dependiendo los productos, y el acuerdo comercial está en la negociación, por eso son negociaciones comerciales. Y se va desgrabando, se van ajustando las cosas de manera más suave y paulatina. Y podemos competir, habrá sectores mucho más competitivos. O sea, y reitero, si queremos producir trigo per se, como el mismo trigo que produce Estados Unidos o Argentina, probablemente ese es un sector que se vaya a hundir más. El Ecuador importa alrededor del 98-99% del trigo. Porque nuestras condiciones no nos permiten ser... Nunca fuimos grandes productores de trigo, quizá de cebada sí, pero unas franjas muy... Era una producción para consumo en los años 40, cuando se abrió un poco de la raíz de la Segunda Guerra Mundial, vino Plan Marshall. El costo de producción afuera es mucho más alto. Habrá sectores que tengan que reacomodarse y estamos seguros, y si en mi caso, productor de leche, pues tengo que pensar que pero además, no soy competitivo. Pero además, para volver al tema de la leche, ¿cómo le hacemos competitivo al sector sería? ¿Cómo le ayudamos a qué? A que se industrialice, a que sea agroindustrial, a que tenga nuevas tecnologías, a que la producción no sea de que no vendí la leche esta semana y no pude hacer ni quesos ni nada, se acabó. Se perdió. Y claro, que pueda esa leche transformarse en otras cosas y que nosotros veamos nuevas marcas con nuevas tecnologías. Hay que aprovechar también, uno dice, a ver, el dólar fuerte, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para comprar insumos para la industria, maquinaria para la industria, más barata, más fácil. Con reglas claras y estables, porque ese es otro tema, las 15 reformas nos complican bastante. Un inversionista puede hacer un programa en moneda dura a X años plazo. Es mucho más fácil programar que programar con devaluaciones. Pero curiosamente hay un dato que lo revisaba en unas presentaciones días atrás. Cuando vemos el caso de inflación, inflación acumulada de Estados Unidos, obviamente el papá del dólar, el dueño del dólar. En los últimos 10 años, 15%, la inflación acumulada. Inflación acumulada de nuestros vecinos, con variables de devaluaciones y demás, estamos hablando de 33% de inflación acumulada. Cuando vemos el caso del Ecuador, encontramos que la inflación acumulada del Ecuador en el mismo periodo de tiempo está en el 45%. Cuando vemos esas cifras, nos hace pensar, algo debemos estar haciendo. En 10 años la década ganada, ¿no? Bueno, el factor inflación ha ganado cualquier cantidad de espacio. Sí, claro, o sea, la década ganada es para la inflación, no para la población. La inflación ha ganado cualquier cantidad de espacio. ¿Por qué? Ahí yo voy a usar entonces, ¿por qué cuando inicia este gobierno en el 2007, enero del 2007, el litro de leche estaba que a 45 centavos en unos casos y 65 ya
con el litro de la leche. El industrializado estaba 65. bordeando 65, 70, dependía. Y ahora tenemos y un había dólar 10, un dólar 15. Y había una fórmula, no están ahí. Había una fórmula que el litro de leche a consumidor seguía subiendo y el litro de leche a productor o se mantenía o hasta tendía a la baja. Claro. En el año 2008 se fijó un precio de leche con una banda de 28 a 34, banda que obligó a los lecheros a decirle, señores, ¿en base a qué están fijando? Claro. En marzo del año 2008 se hizo el primer programa de regulación de precios. Ahí hubo fijación inclusive, en que se hizo, la UHT cartón se fija, no recuerdo los valores, en tanto la UHT funda, en tanto, y se determinaron precios. Esa ha subido como el 70% casi. Y regresaba al productor y se decía el 55% del precio de venta al público de la marca es el del productor. Es lo que va al productor, pero con un tema extra, más o menos calidad. Porque también, si yo me esfuerzo, hago buenas prácticas, invierto en tecnología y mejoro calidad, mejoro sanidad, mejoro todo esto. Lo cual nos garantiza en salud. Este es el tema. En el tema agropecuarios, la calidad del producto no se da no se crea en la industria, viene desde el consumidor. Viene desde el productor. Claro, es que cómo lo han tratado, con qué lo han curado, todo esto tiene que ver. 2009 hubo una segunda regulación, 2010 hubo una tercera regulación, en este momento 2013 estamos con la última regulación, que es el 394, que no tiene fijación de precios ya. Dice, ustedes señores de industria pueden vender todos los productos al precio que ustedes quieran. Pero esa es la que le permitió subir a los de cartón, al industrializado, hasta 15 centavos. La leche funda UHT, que es básicamente la misma leche que está en el cartón, pero la leche es funda más perdurable, UHT, digamos, la otra. Tiene que tener un valor que el 52.4%, y aquí sí una cuña. La funda, estamos hablando de 1 litro, no de 900. Funda de litro. 1000 ml, 4 tazas. Porque ese es el otro tema, que hay algunos que están vendiendo 900 y ya no completan las 4 tazas. El 52.4 va para el productor, más, menos, calidad igual. Eso sí ha permitido mejorar y potenciar las condiciones del productor. Eso de ahí tiene pros y contras, pero claro, la industria si quiere bajar el precio puede hacerlo y nos va a afectar a nosotros. Tenemos un tema que es importante y estaba en la presentación. Tenemos los costos de producción más altos de América Latina y probablemente del mundo. O sea, entonces, cuando comparamos el precio de venta al público de Argentina y de Ecuador, probablemente también deberíamos comparar el costo de producción de los dos países. Países como Estados Unidos, el costo de producción es de 20 centavos, otro estará en 25, 27. El Ecuador, y esto de aquí lo dijo la subsecretaria el día que estuvimos, el día lunes con el asambleísta Hernández, nos habló de 39 a 41 centavos, cuando el precio que se le paga al productor base es de 42. Entonces, prácticamente el productor está ahí por amor a la camiseta. Autoridad. Y muchos están perdiendo o están abandonando y buscando actividades adicionales. Cuando dice muchos están perdiendo, Rodrigo, cuando se dice y se les escucha, uno dice, claro, lo que se les oye siempre a los transportistas, ¿no? Ellos siempre están perdiendo. Y uno dice, a ver, no puede ser que estén perdiendo, que no estén ganando como para solventar y sostener la producción, se entiende. Pero ¿hay alguien que produce perdiendo en realidad? Hoy por hoy hay gente que, y ahí hay un tema. Y ahí, como decir, prefiere perder a no trabajar. El caso del pequeño productor. El caso del pequeño productor, que representa más o menos el 87% de los productores a nivel nacional, tiene una situación bien compleja. Porque, y eso se evidencia también en otros estudios, quien está produciendo es la abuela hoy por hoy. Los hijos están trabajando en la ciudad y están aportando a sostener algo que es otra realidad. El campo, la finca, la propiedad, muchas veces no es la finca como le vemos aquí, la finca que voy el fin de semana. No, o sea, es la casa. No es para hacer turismo, es la casa, es la unidad de producción. Es la unidad de producción.
y el marido está trabajando en otro lado, y la leche se convierte en un ingreso crítico para el ama de casa como un ingreso de base. Pero si analizamos los costos de producción, ya no es la base, sino es el aditamento de la vida diaria. Y a ese productor le decimos, no, pues en sus costos de producción, vea, démosle un medio salario básico, no le demos mucho, y no le pongamos beneficios de ley, solo el medio salario. Ya comienza a reflejar que las cifras van en negativo. Eso es una realidad. Y si revisamos el sector maicero, con problemas de plagas ahorita, vemos el sector de la palma, pudrición de cogollo, el sector del camarón ahorita está creciendo. Camarón también es un camarón diferenciado en el mundo. Esto es lo que tenemos que trabajar en el Ecuador. Rodrigo, se nos está terminando el tiempo. Este proyecto de incentivos vale la pena que lo aprueben. No es que es un golpe en medio de la campaña y que nos mete en otra reforma tributaria. A ver, el proyecto de incentivos plantea un incentivo a medicina prepagada que uno permite descontar, pero las empresas que no están con medicina prepagada, porque la presión obligó años atrás a salir de la medicina prepagada, es justamente es un gasto adicional para las empresas, entonces vemos bajo impacto. En el caso del transporte, creo que considerar que la unidad no debe estar en esta fórmula que la vemos muy peligrosa del anticipo de impuesto a la renta, creo que es positivo. No creo que debería haberse quedado en el transporte. Personalmente creo que la fórmula debió haberse eliminado por completo y regresar al anticipo que teníamos antes. El 50% de la renta que generó el año anterior. Pues si no, aquí estamos pagando sobre pérdidas. Y el rubro de la reducción del ICE tiene mucho que ver con el acuerdo comercial. Mayor impacto no va a tener, pero de lobo un pelo. Dan señales de que se puede ir flexibilizando. Y en el caso de lo que hemos planteado y hemos documentado, pero en una presentación que claro, son 34 láminas con un pocototón de cifras, más otra tanto más encima, creemos que por responsabilidad, no solamente hacia el sector agropecuario, sino hacia el país en general, porque nosotros estamos produciendo los alimentos para el país en general. Y como decía, las divisas para el país en general, yo creo que por responsabilidad se deberían corregir esas dos distorsiones para darle sostenibilidad en el tiempo. Estaremos ya hablando, porque Rodrigo, además de agricultor, de estudioso del agro y de productor, es también político, así es que ya le estaremos invitando para tratar en cambio el tema político. Vamos a ver si es que va a intervenir en esta campaña electoral, lo cual sería bueno, cómo van las cámaras y otros temas que se quedan pendientes. Hoy hemos querido, a través del sector agrícola, específicamente del lechero, que nos ha servido como base para el análisis, estudiar lo que es este proyecto de incentivos que parece debe seguir siendo tratado y discutido con esto que sí, que lo ha reconocido Rodrigo, que ahora han tenido mayor apertura para discutir. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. A ustedes muchas gracias. Este programa estará a partir de las 3 de la tarde ya a su disposición nuevamente. A los radioescuchas, gracias. Nos estamos encontrando el día lunes con otro diálogo y con otros temas. Hasta el día lunes entonces.